el pecador desesperado. Ese es el tema del día de hoy y queremos tomar como base bíblica, bendito sea el Señor, uno, hermanos amados, de estos versículos que están escritos en el libro de Mateo capítulo 27, ya que está registrado, hermanos, este pasaje bíblico de la vida de Judas el Iscariote, bendito sea el nombre de Dios. Y queremos tomar esta lección de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 3 y 4, la cual queremos leer, hermanos, esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra nos dice así la palabra de Dios: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, hermanos, añada bendición a esta palabra que tomamos esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando acerca de los momentos, hermanos, en los que el hombre puede llegar a tomar, bendito sea el nombre de Dios, su momento para hacer su arrepentimiento delante de Dios. Hemos visto la vida de Faraón, ¿verdad? Que es uno de los pecadores más endurecidos que la Biblia menciona. No importó cuántas veces lo visitó Dios, hermanos, con juicios tremendos sobre él y sobre su nación, y no quiso arrepentirse de todo corazón. Aunque él decía: yo he pecado contra Jehová, él es justo y yo y mi pueblo impíos, no quiere decir que él se arrepintió de corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Después de ello estuvimos, hermanos amados, mirando la vida de el pecador, ¿verdad? Que describe la Biblia como el pecador de doble ánimo. Ahí estábamos estudiando la vida de Balaam, ¿verdad? Que este hombre decía una cosa delante de Dios y otra cosa delante del rey, ¿verdad? Balac. Y entonces todo eso, hermanos, lo puso a él en un estado de que no se definía para el Señor, y su corazón fue expuesto, hermanos, delante de Jehová, ¿verdad? Quien apareció no solo audiblemente hablando con él, sino que mandó un ángel para que aquella mula pudiera verlo. El pecador insincero, esta fue la vida de Saúl, que nunca se sinceró ni delante de Dios ni delante de Samuel. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque al final de la vida terminó muerto, ¿verdad? Su arrepentimiento, según la historia bíblica, no se define como algo que fue sincero. Bendito sea el nombre de Dios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos sus procederes, decía una cosa con la boca, pero con su actitud hacía otra. Por eso se consideró que no había sinceridad en sus labios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos estado hablando también del pecador dudoso. Bendito sea el nombre de Dios. La vida de Acán, en la cual exponíamos que su vida no fue definida. No se sabe si él, ¿verdad?, su arrepentimiento fue oído, aunque su cuerpo fue turbado. Fue muerto, hermanos, a pedradas, y no se distingue realmente en la Biblia, ¿verdad?, de que él pudiera haber alcanzado la salvación, ya que él, bendito sea el nombre de Dios, no define realmente, no hay una prueba que garantice que él fue salvo.
No sabemos si al final de la vida, así como fue destruida su cuerpo, que fue apedreado y luego quemado, no sabemos si su alma también fue atormentada. Bendito sea el nombre de Dios. De ahí nace el tema de la duda, que nadie debe morir en ese estado, decíamos, de inseguridad. Hoy vamos a ver el pecador desesperado, la vida de Judas. Judas se conoce en la Biblia como el de la traición. Normalmente cuando mencionamos a Judas Iscariote, el mundo entero sabe quién es Judas Iscariote, el que entregó a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Judas no fue solamente un traicionero. La Biblia nos describe todo el movimiento de su vida. Este capítulo 27, estos versículos que encontramos este caso tan terrible en la cual este hombre actúa desesperado al final de la vida, pero es importante que nosotros veamos todo su proceder para que entendamos por qué corrió desesperadamente, qué lo llevó al desespero de la muerte, de la manera que él muere. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que Judas primeramente aceptó la invitación de Cristo de seguirlo, él estaba contado entre los 12 discípulos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras estuvo con Cristo, el Señor no ignoraba su proceder. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo muere, eleva una oración antes, capítulo 17 del libro de Juan. Ese capítulo nos menciona las palabras de Jesús orándole a su Padre. Y en ello, en uno de los versículos, el versículo 12, le dice al Padre: a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué nos dice ese versículo? Que Jesús, aún en sus oraciones, clamó al Padre mencionando a Judas, diciendo que él había guardado a sus discípulos, a todos aquellos que le seguían en la tierra. Y ahora estaba poniendo una encomienda al Padre por todos los discípulos, aquellos que estaban en ese tiempo y los que habían de venir después de él, incluyéndonos a nosotros. El Señor le dijo al Padre: guárdalos y ojalá ninguno de ellos se pierda, y le menciona como aquel hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué nos dice ese versículo? Que Judas se perdió, porque Jesús lo dice ahí: se perdió el hijo de perdición para un cumplimiento de la escritura. La pregunta que debemos hacernos nosotros hoy en día es: ¿por qué se perdió Judas? Si tenía toda la oportunidad para salvarse, andaba con el maestro, anduvo en el ministerio, vio predicar a Jesús, vio sanar a Jesús, vio echar fuera a los demonios como todos los otros discípulos. Formó parte del grupo de los 12 apóstoles del Señor, un privilegio que solo tuvieron estos hombres. Según la escritura, hasta ocupaba un puesto de guardar el tesoro de las ofrendas del grupo, porque la Biblia habla acerca de que él, bendito sea el nombre de Dios, ya lo vamos a ver a través de la Biblia, que este hombre tenía privilegios adentro. ¿Qué le quiere decir a usted y a mí? Que el peligro de perderse está todo el tiempo latente, aunque estemos adentro del Evangelio, porque lo que Dios quiere es el cambio del corazón, el cambio de actitud, volvernos criaturas nuevas, como dice la palabra, que las cosas viejas pasen, que todo se vuelva nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31, el profeta que muchos años antes había hablado en profecía, dijo este versículo que dice: y vendrán a ti como viene el pueblo
y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Esto lo habló Ezequiel muchos años antes de que Cristo apareciera en el escenario bíblico, hablando de que iba a venir una cantidad de personas al Señor y que vendrían mostrándose como pueblo, que estarían delante de Dios, que iban a oír el mensaje, pero que no iban a poner por obra lo que escuchaban, que iban a halagar a Dios con su boca, pero el corazón de ellos andaba tras la avaricia. Bueno, Judas encaja en este versículo, porque anduvo con Jesús, andaba con los discípulos, fue testigo, hermanos, ¿cómo se llama? Un testigo que está ahí presente con sus ojos, con su cuerpo. Un testigo, hermanos, real de Cristo, de los hechos del Señor. Pero, como dice ahí, vea, el corazón de él andaba en pos de su propia avaricia. Y no hay nada más triste, hermanos, que andar con el maestro de maestros y no aprender nada, no prestar atención a las palabras de Cristo. Judas no aprendió de Cristo, creo yo, ninguna de sus lecciones. Tenía un mal hábito, una mala actitud, era ladrón y no pudo tomar tiempo para recomponer su vida. Bendito sea el nombre del Señor, cuando la palabra de Dios nos dice por múltiples maneras, en Pablo escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corintios, 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, hermanos, es para los que se apartan, hermanos, de sus malos caminos, los que se arrepienten de todo corazón de sus malas obras. En el mundo puede estar lleno de gente mala, de gente perversa, de gente que arrastra pecados horrendos. Pero si el hombre está dispuesto a dejar su mal camino, a dejar todos sus malos hábitos, el hombre tiene herencia en Dios. Pero si roba en la tierra, si es avaro en la tierra y piensa que de esa manera va a entrar al cielo, no puede. La Biblia dice no, porque la impiedad no tiene relación con la pureza de la santidad de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué le pasó a Judas? Judas no detuvo su maldad, no la refrenó, no le puso freno. Era religioso nada más, andaba detrás del maestro, pero como dice Ezequiel, con la boca, con sus pies caminaba al lado de ellos, pero el corazón no estaba con Cristo. Su corazón estaba en la avaricia, en el robo. Santiago capítulo 1:26 habla que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, dice la Biblia. ¿Qué significa ese versículo para Judas? Que Judas engañó su propio corazón y se creía discípulo, pero engañó su corazón. Entonces su religión se convirtió al final de la vida en algo que no tenía utilidad. No le sirvió de nada andar 3 años y medio con el maestro, porque engañó su propio corazón. Esto es un llamado, hermanos, para nosotros. Hermanos, la sinceridad con la que le servimos a Dios tiene que ser cuestionada. Bendito sea el nombre del Señor. Otro de los problemas de Judas es que fue esclavo de su vida pasada. Nunca le permitió a Dios gobernar su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Esto era una maña, un pecado que él tenía habituado en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo escribe al libro de los Gálatas
capítulo 4, verso 9, le dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El pecado esclaviza al hombre, lo vuelve. El señor del pecado es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando un hombre es incitado a pecar, le sirve al diablo, dice la Biblia. Satanás es su amo, él es su señor. Por eso la Biblia dice que el hombre es esclavo de Satanás. Y Judas lo era. Pero dice Pablo, ahora escribiendo, ¿cómo fue posible esto? Que Judas conoció a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo en ocasiones a los discípulos, cuando le preguntaron: ¿a dónde vas? Yo voy al Padre. Enséñanos al Padre, le dijeron. Muéstranos al Padre. Jesús le respondió: ¿cuánto tiempo han estado conmigo y no conocen al Padre? El que me conoce a mí, conoce al que me envió, le dijo Jesús. O sea que conocer a Cristo es como conocer al Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted quiere leer eso, Juan capítulo 14, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué sucede, amados hermanos? Si Judas estaba conociendo a Jesús y también era conocido por Jesús, ¿cómo es que volvió a hacer los mismos pecados, las mismas costumbres, donde él estaba viciado y nunca salió de la esclavitud, sino que dice Gálatas, siempre quiso volver a estar esclavizado? Cristo no era su prioridad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque en todo el tiempo de su caminar, de su proceder, nunca encontró un momento para arrepentirse de verdad. Cuando Jesús los mandó a los discípulos a preparar la cena de la Pascua, la última cena que iban, bendito Dios, a comer, en ese momento, ¿verdad?, también le dio oportunidad a Judas, ¿verdad? Lucas capítulo 22, el Señor les dijo: he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va a morir, el Hijo del Hombre va a morir, dijo Jesús. Ya estaba escrito, según lo que está determinado, dijo Jesús. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Dice que todos los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y Judas sabía que él andaba en negociaciones, andaba negociando vender a Jesús, ¿verdad? Otra actitud que tenía antes de ese momento es cuando aquella mujer, María, llegó hasta Betania, bendito sea el nombre del Señor, y ahí en la cena que le hicieron, dice la Biblia, Marta le servía, estaba sentado Lázaro a la mesa con él, pero María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó, dice la Biblia, de un perfume oloroso. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, dice la Biblia, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí confirma las malas andanzas de Judas, las malas acciones de Judas. Judas no le preocupaban los pobres. A Judas le preocupaba que hubiera dinero en la bolsa para poder él robarla, para poder sustraerla. ¿Qué más comprueba de que Judas era amante de la plata?
tenía avaricia en su corazón, al momento que la Biblia dice en Mateo 26, 14 y 15, que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Andaba haciendo negocios ilícitos, vendiendo a Jesús. ¿Qué me queréis dar a cambio? Y ahí es donde la Biblia dice: y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y la Biblia dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cómo entregó Judas al maestro? La Biblia dice: con un beso. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dijo la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Haciendo halagos con la boca, pero el corazón estaba en la avaricia, dice Ezequiel 33. Aquí mismo nosotros podemos ver que este hombre, luego de que llevó a todo un ejército a apresar a Jesús, dice que cuando Judas vino, que era uno de los 12, con él vino mucha gente, dice Marcos 14, 43. Gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, o sea, se había convenido con estos hombres, con los sacerdotes y los ancianos. Les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó, dice la Biblia. Marcos 14, 43 al 45. Judas andaba con el maestro, pero su corazón andaba lejos. Andaba robando, andaba de avaricioso, andaba negociando asuntos, hermanos, de ganancias deshonestas, como dice la carta de Pablo en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, que toda persona que tiene su corazón puesto en el dinero es considerado un avaricioso, un codicioso. Y la Biblia dice que los creyentes no deben ser dados a ganancias deshonestas. Pablo dice que aquellos que buscan enriquecerse caen en tentaciones, caen en lazos, en muchas codicias necias y dañosas, dice Pablo. Capítulo 6, versos 9 y 10 de Primera de Timoteo. ¿Qué hace la avaricia? Pablo escribe: hunde a los hombres en destrucción, los pierde, dice Pablo. Hace que el hombre, por amor al dinero, por ser codicioso, se extravíe de la fe, se aparte de la fe. Eso fue lo que pasó con Judas. Nunca Judas abandonó la avaricia y eso no le permitió serle fiel a Cristo. Siempre anduvo extraviado, y la Biblia dice que la gente codiciosa, la gente que ama el dinero, es traspasada de muchos dolores. Y aquí vemos nosotros el ejemplo clásico de la vida de Judas, que por avaricia hizo negocio, codició una plata que era deshonesta, vendiendo al maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y con palabras fingidas lo hizo, porque fue a preguntarles a aquellos: ¿cuánto están dispuestos a darme por él? ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y luego fue al rostro del maestro y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que muchos iban a hacer avaricia
que con su avaricia harán mercadería de vosotros. Lo harán con palabras fingidas, dijo Pedro. Pero sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice él. Su perdición no se duerme. O sea que se perderán. ¿Por qué? Dice Pedro. Porque tienen los ojos llenos de adulterio. Nunca se sacian de pecar. Seducen las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, tienen como hábito la codicia. No pueden sacarla de su corazón. ¿Y qué dice Pedro? Son hijos de maldición, porque han dejado el camino recto y se extravían siguiendo el camino de Balaán. Y Balaán era un hombre que aparentaba oír a Dios, pero le gustaba oír las ofertas que le daban, los regalos que le ofrecían. Hoy en día, hermanos, es un peligro enorme tener un corazón codicioso, tener un corazón que se habitúe, hermanos, a la maldad, que se habitúe al pecado, un corazón que no quiera apartarse de lo malo. Eso es amar el premio de la maldad, dice Pedro. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué Pedro dice que lo hacían con palabras fingidas? Porque el fingimiento, hermanos, es el sentimiento que es contrario a lo que realmente está sintiendo la persona. Es una cualidad en los sentimientos, ¿verdad? Pero que va contrario a lo que es verdadero. Y Judas es conocido como el traidor, como aquella persona que delató, vendió al maestro. Eso es cometer traición. No fue solamente un pecado lo de Judas, no. Judas tenía una lista de cosas en su proceder. Era mentiroso. Le gustaba fingir, no le gustaba decir la verdad. Era un ladrón, era codicioso. Y mire, esto es algo para que le prestemos atención, porque era uno de los 12. Era uno de los 12. No quiere decir que todos los creyentes tienen recto su corazón. Esto es un llamado de atención para nosotros, para que nos preguntemos, nos cuestionemos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones que nos mueven a seguir a Cristo? Si somos honestos, si somos sinceros delante de Dios. Judas terminó perdido, terminó condenado, como dijo Cristo, se perdió. Porque aunque devolvió arrepentido, dice la Biblia, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, porque eso fue lo que hizo Judas. Cuando dice la Biblia, Judas salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Por no ser capaz de soportar el terror de la ira divina. La angustia de la desesperación lo llevó a la muerte. Pero antes de morir, primero fue arrepentido, dice la Biblia, que ese era el verso que leíamos. Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y allá le fue a decir a ellos, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Se arrepintió? Sí. Ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es tu problema. ¿Qué nos importa a nosotros lo que has hecho y lo que sientes? En otras palabras, allá tú. Pero ¿qué pasa? Dice ahí la Biblia, que él arrojó las piezas de plata en el templo. Y luego fue, y como dice este versículo, se ahorcó. ¿Y qué es lo que pasa aquí, hermanos? En esta muerte de Judas no hay duda.
Bendito sea el nombre de Dios. Es que era, hermanos, para los sacerdotes lo que tenían estaban cegados. Los sacerdotes de ese tiempo, cuando perseguían a Jesús, lo que tenían era sed de sangre, sed de destrucción. Contrataron a Judas y parece que estaban haciendo un contrato para comprar cualquier producto. Ellos no estaban pensando el daño que le iban a hacer a Cristo, el daño que iba a tener Judas. No. Judas, en el momento que hizo las cosas, se arrepintió. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo: he pecado, he entregado sangre inocente. Bendito sea el nombre del Señor. Los sacerdotes no sintieron ninguna piedad. Ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos importa? Allá tú. ¿Por qué? Porque el necio, cuando está cegado, hermanos, se mofa del pecado. O sea, ellos estaban felices porque estaban obteniendo lo que querían. Querían a Cristo y querían la muerte de Él, y ya lo tenían en la mano. Y aquí donde nosotros vemos es que tenemos el peor tipo de arrepentimiento de todos. Porque si Judas hubiera corrido a Cristo, el Señor quizás lo hubiese perdonado, le dio oportunidad en la mesa. La Biblia dice que en la mesa el Señor Jesús les dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y todos decían: seré yo, menos Judas. Y Judas sabía que él era. Al contrario, la Biblia dice que la señal que dio el Señor es que aquel que metiera su pan en el plato de Jesús, ese era. Y la Biblia dice que Judas lo metió y se metió el bocado en la boca. Y junto con el bocado, dice la Biblia, entró Satanás en él. Qué cosa más triste. Por eso este es el peor tipo de arrepentimiento, porque él fue a arrepentirse, fue delante de los sacerdotes, no lo hizo delante de Cristo. Se conoce este tipo de arrepentimiento no tanto como un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cuando alguien quiere dejar de hacer algo, quiere corregirse, quiere enmendarlo. Eso es arrepentirse, es sentir pena, es sentir dolor, es sentir vergüenza del pecado y decirle: Dios, es contigo que yo he fallado. Y Judas no lo hizo. Judas corrió a los ancianos y la respuesta de aquellos ingratos fue: ¿y a nosotros qué? Allá tú, ese es tu rollo, ese es tu problema. Eso lo resuelves tú solito. Se cree que lo que Judas sintió no fue un verdadero arrepentimiento, porque no fue a Cristo, fue a los hombres. Lo que Judas sentía era remordimiento. O sea, Judas sabía que él era culpable de algo malo, algo que lo intranquilizaba, lo inquietaba, le quitó la paz, lo puso desasosiegó. Lo desasosiegó. Le quitó la tranquilidad. ¿Por qué? Porque el remordimiento no lo dejó tranquilo. Fue a arrojar las piezas al templo y se fue y se ahorcó, dice la Biblia. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Tranquilos, agarraron las piezas de plata y dijeron: bueno, no las podemos echar al tesoro del templo porque es precio de sangre. Y consultaron con todos los hombres que estaban en el templo qué iban a hacer con aquel dinero que Judas fue a aventar a los pies de ellos. Dice: van a comprar un campo. Y le fueron a comprar un campo a un hombre que era alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. O sea, si alguien moría de otra tierra, a ese campo lo iban a tirar. Por eso hasta el día de hoy se le llama campo de sangre, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: van a tomar las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Judas se perdió? Porque fue al lugar equivocado a arrepentirse. Fue a pedir perdón, a decir: yo he pecado, a la gente equivocada. Fue a los sacerdotes. Él tenía que ir, era Dios, era Cristo.
Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho que cometió fue grave. Ahorcar, dice el concepto que viene de horca, es colgar una persona para darse muerte. Es quedar colgado hasta impedir la respiración y quedar suspendido. Eso es una muerte horrenda. Escúchame bien, qué cosa más terrible, más espantosa, que lo llevó a él a hacer esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá a nosotros no nos toque nunca ver un hecho semejante a esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso, hermanos, eso ha seguido sucediendo en el mundo. Las personas desesperadas van a la muerte, creen que no hay salida. Estar desesperado es cuando la persona pierde, hermanos, la esperanza de algo, de que se puede solucionar algo. La gente pierde la paciencia, pierde el ánimo, pierde la tranquilidad cuando está desesperado, porque creen que hay males que son irreparables. Pero la Biblia nos dice a nosotros que si el pecado de vosotros fuere, dice la Biblia, como la grana, como la nieve se vuelve emblanquecido, si fuere rojo como el carmesí, viene a ser como blanca lana. Pero ¿qué pasa con las personas desesperadas en este mundo? Cuando la gente no encuentra salidas, cuando la gente no encuentra, hermanos, tranquilidad, la gente toma como acceso fácil a muerte. Dios nos libre, Dios libre a los nuestros, bendito sea el nombre de Dios. Hay que predicarle a la gente que el pecado único que no perdona el Señor es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El resto de pecado tienen salida, hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay esperanza mientras hay vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esta muerte de Judas, hermanos, este arrepentimiento de Judas fue el peor de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque pensó que no había esperanza para él. Desafió su propia vida. Razón tiene la palabra de Dios cuando dice en su palabra que las codicias llevarán al hombre, hermanos, dice la palabra de Dios, a perderse. Bendito sea el nombre de Dios, a destruirse. Que las riquezas hunden, pierden, hacen que la gente se extravíe. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos nosotros, sinceramente. Bendito sea el nombre del Señor. Este caso de Judas quedó registrado en la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros los hombres seamos despertados de la conciencia, para que enmendemos nuestras vidas, nuestros caminos, que el hombre tiene oportunidad mientras reconoce que el Señor es la salida. Yo recuerdo una vez a alguien, hermanos, que había cometido un pecado grave delante de Dios. El adulterio es pecado terrible. Y esta persona, me recuerdo que fui a visitarla para ver pues, si podíamos ayudarla con algo. Y recuerdo que en su proceder, esta persona decía: Dios no me perdona, yo he fallado, yo no puedo. Mire, hermano, hay que estar bajo la desesperanza de algo. Cuando un creyente peca, yo me imagino que no tiene tranquilidad. Cuando el pecado es horrendo, porque el arrepentimiento es necesario en la vida del hombre. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero una vez que venimos a Cristo para poner nuestra vida en sus manos, el Señor, la Biblia dice que Él borra nuestras rebeliones, borra los pecados, borra las iniquidades. Dios está dispuesto a borrar, porque por eso murió en la cruz del Calvario, por eso mandó a su Hijo, para que a través de Cristo el hombre pueda encontrar redención. O sea, Cristo pagó el pecado de la humanidad. Y el hombre dice: no, este pecado no tiene salida. Pues yo le digo esta mañana,
tiene salida. Por muy grave que sea el pecado, tiene salida. Pero el hombre tiene que reconocerlo delante de Dios. Tiene que ir a Cristo, no es a los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estar desesperado a tomar decisiones terribles, hermanos, la muerte, el ahorcarse, lo que hizo Judas, no es una de las acciones más correctas en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá nosotros no tengamos que ser testigos nunca de algo así, pero yo particularmente he visto a personas cuando piensan que el pecado que han cometido no tiene una salida, pues tiene salida en el Señor, pero se necesita que la persona haga los pasos correctos, que su arrepentimiento sea genuino, que sea verdadero, que lo que se siente es mal por lo que cometió y que esté dispuesto a no repetirlo. Y decir luego a Dios: perdóname, límpiame, levántame de esta condición. Bendito sea el nombre del Señor. Que el hombre sea ayudado por el Espíritu Santo para volver a Dios. Que sea un arrepentimiento verdadero. No necesita el hombre tener miedo una vez que está en los brazos de Cristo, una vez que Cristo en la cruz del Calvario ha dispuesto su sangre para lavarlo. No necesita estar remordido después. El hombre es que señala el pecado del hombre, pero Cristo en la Biblia lo pone como el Redentor, el Dios que pagó el pecado de todos nosotros, dice la Biblia, con sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y el hombre tiene que saber que sus pecados son perdonados por el que le ha redimido su vida. De ahí, hermano, nosotros tenemos que apreciar. De ahí es donde nace, hermano, el valor, el aprecio que debemos tener cuando nosotros nos vemos limpios en la mano de Dios. Que lo que Él ha hecho por nosotros no ha sido un cuento, hombre. Él dio su vida por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y que valoremos eso, que apreciemos que los pecados que yo merecía pagar con mi muerte, Cristo dijo: yo doy mi vida por ti. Tus pecados son graves, yo te los limpio, yo te los quito, yo los perdono. La Biblia hace figurativamente que Él lanza a la profundidad del mar los pecados. Vaya a ver si hay alguien que puede ir al mar, a la profundidad, a lo más bajo del mar. Todavía los científicos están batallando para ver el fin del mar. Y el Señor habla acerca de que cuando Él lanza vuestros pecados al mar, no se acuerda nunca más de ellos. De ahí es donde nace, amados hermanos, el entendimiento espiritual para la iglesia. ¿Por qué traer a la memoria el pasado? ¿Por qué traer a la memoria los males que el hombre ha hecho cuando Cristo lo ha vuelto limpio, lo ha hecho nueva criatura, le ha perdonado sus pecados y ahora, dice la Biblia, somos nuevos en el Señor? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ojalá nunca, hermanos, nosotros seamos testigos de ver a alguien que está en esta condición de Judas, desesperadamente buscando la muerte, buscando salidas que son, hermanos, de pérdida, salidas de condenación, cuando hay una salida brillante en el Señor, hermanos. Demasiado puede ser una persona, bendito sea el nombre del Señor, el hecho que cometa. Muchos de nosotros somos los que juzgamos los pecados en categorías: esto lo perdona Dios, esto no lo perdona. Lo que Dios perdona es un corazón que llegue quebrantado, que llegue humillado, que sea sincero, que tenga ganas de cambiar, que sienta vergüenza por lo que ha hecho. ¿Por qué Dios no perdona en este momento los pecados de la humanidad? Porque el hombre se pierde porque el hombre decide perderse. Eso dice Jesús, y esta es la condenación. Esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Quién no se va a salvar? El que no se arrepiente, el que no va a Cristo, el que no confiese su pecado. Esos son los que se van a perder.
Pero los que se atreven a ser valientes, a decir esta vida que tengo no es buena, este pecado que cometo ofende a Dios, estos tienen salvación si van a Cristo. Pero las salidas que muchas veces Satanás le dará al hombre para llevarlo a la condenación es que no vea en Cristo la luz, no vea en Cristo la salida y no vea en Cristo la vida eterna. Dios nos ayude, gente, porque necesitamos entender este punto, que ninguna desesperanza, es más, yo no sé si alguien esta mañana está con problemas, ahogado hasta el cuello, desesperado, que no haya salida en su vida para su situación espiritualmente. A tiempo le viene esta palabra. No hay situación que no la saque Dios a uno de la peor situación que el hombre pueda estar pasando o sintiendo. Cristo es la salida. Dice la gente, pero ustedes solo a Cristo. Es que no hay otra salida. Solo Cristo salva. Solo Cristo es el que sostiene la vida del hombre. Él es el que perdona, Él es el que limpia, Él es el que salva. Y la gente tiene que correr a Él. Y ojalá la gente pueda correr al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo voy a dejar esta enseñanza aquí, porque no le quiero agregar absolutamente nada más. Quiero dejarle a usted, mire, cualquiera sea su situación, corra a Cristo, hombre. Nosotros tenemos al Dios incomparable de la tierra. No hay nada que se le pueda comparar. Grande en poder, grande en bondad, grande en misericordia. Dios, qué belleza de Dios tenemos, gente. Tenemos que correr a Él. Vamos a orar esta mañana. Padre y buen Dios que está en los cielos, yo le doy gracias, Señor, por la palabra que pone en nuestros corazones. Le pido, Dios mío, que sea usted obrando en la vida de los hombres. Cualquiera, Padre amado, que esta mañana sienta arrepentimiento genuino en su corazón, pueda correr al Dios del cielo. Bendito sea su precioso nombre. Que sea usted abrazando, Dios mío, su corazón esta mañana, bendiciendo su vida. Mire cómo Satanás está arropando a esta generación, Dios mío, llevándoles a la muerte. Bendito Dios, desesperados, Padre Santo, porque les muestra que no hay salida cuando hay una que es brillante, que es única, que es hermosa, que es la que usted brinda. Bendito sea el nombre del Señor. Le pido esta mañana que sea su mano poderosa, redimiendo, salvando, alcanzando el alma perdida. Señor, esta humanidad que camina ciegas, a tientas en el mundo, Satanás le muestra como que si no hay escape, no hay oportunidad de salir. Reprenda las obras del enemigo. Rescate a los hombres que están en sus malos procederes, Señor. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Traiga a los hombres rendidos, oh Dios. No importa cuánto fallo hayan cometido, usted es el Dios de perdón, el Dios de las misericordias abundantes, el Dios paciente, el Dios perdonador, el que tiene paciencia. Bendito Dios, muchas gracias, Padre amado, por tener tanta misericordia y tanta paciencia. Alcance al hombre perdido en cualquier vicio, en cualquier pecado, en cualquier engaño, Señor, en cualquier extravío. Bendito Dios, tráigalos a su presencia, salve las almas para que no mueran en una condición terrible de desesperanza. Cuando sienten que no hay esperanza para ellos, rompa cadenas, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo le pido, Padre amado, que siga extendiendo día de misericordia, día de salvación para los hombres, para esos hijos, Señor, que están descarriados, para esos familiares, para esos vecinos, para esas amistades que necesitan. Aquel que está desesperado el día de hoy, encuentre salida en Cristo, no en la muerte, Señor. Le pido, Padre amado, que sea usted tomando el control
y siga salvando a los hombres. Traiga bendición al pueblo, fuerza a la iglesia para permanecer firmes, Señor, en sus caminos, para tomarnos de su mano, para no desmayar, para no quedarnos postrados, para no quedar, Dios mío, aturdidos, sino para avanzar. Yo le pido en esta mañana, Señor, que sea su preciosa mano, Padre, extendida para salvación, extendida para misericordia. Señor, ministre a los que han oído esta palabra esta mañana. Deje que su Espíritu Santo, Señor, toque su vida, trate con ellos, Padre Santo. Glorifíquese grandemente, Rey del cielo, glorifíquese grandemente. Maravilloso Dios, pedimos esta mañana salvación para los hombres. ¿Por qué tienen que ir al infierno cuando tienen salida, Señor? Cuando usted es la puerta, usted es el camino, Señor, es la vida, es la verdad. Padre amado, tome el control de las almas perdidas. A veces nos cansamos, a veces, Señor, como iglesia fallamos, Padre Santo, cuando nos cansamos de pedir por las almas, porque se nos olvida muchas veces que el hombre perdido, Señor, vivirá bajo tormentos, será destruida su alma, Señor. Le pido esta mañana misericordia por los hombres, Señor, que están, como dice su palabra, Señor, extraviados, hundidos en sus delitos, en sus pecados, extraviados de Cristo, lejos de su presencia. Tráigalos a su presencia, Dios. Esta mañana, Padre, gracias por esta palabra, gracias por la radio. Bendiga a los oyentes, trate con ellos, poderoso Dios. Le pedimos que sea su preciosa mano poderosa, obrando, Señor, en los corazones, obrando en los corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pedimos, Padre, que sea usted bendiciendo a la iglesia, fortaleciendo el alma de los que están débiles, de los que están agotados, de aquellos que quieren rendirse, Señor, de aquellos que ahora están bajo batallas espirituales. Levántelos, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalezca sus vidas, Padre. Levántelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Quite los lazos que están tendidos sobre ellos, Padre. Y glorifique su precioso nombre, Rey del cielo. Alabado sea su precioso nombre esta mañana, Señor. Mi alma le bendice, mi alma le alaba a Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a dejar este canto, amados hermanos. Aleluya. Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad. ¿Cuánto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó? Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor
casa del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo. Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu traición. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. ¿Cuánto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó? ¡Santo! A predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma